razón, ¿no? El APRA es uno de los partidos digamos, de más trascendencia y protagonismo político durante los últimos años. Pero es necesario que los peruanos de ahora, especialmente los jóvenes, conozcan los inicios revolucionarios de un partido en que actualmente a su jefe, Alan García Pérez, se le considera como uno de los gobernantes más derechistas que han gobernado el país. En realidad sí está catalogado por los expertos políticos, lógicamente. Y bueno, nosotros las personas ya mayores que conocemos la historia, entonces debemos hacerles recordar o a darles a conocer a los jóvenes que no conocen de que el APRA fue fundado en 1924 efectivamente y en México, ¿no? Y nace como un partido revolucionario de esa época que justamente es la contraposición o la competencia política de la ideología de José Carlos Mariátegui, a pesar que los dos tenían el mismo fin, ¿no? La reivindicación de las clases populares que siempre han sido explotadas. El APRA es el partido Alianza Popular Revolucionaria Americana, es un partido que justamente está catalogado en sus inicios como partido internacional. ¿Por qué? Porque sus 5 principios están simbolizados en las 5 puntas de la estrella del APRA, están justamente designando, primeramente, como plataforma política e ideológica, la lucha contra el imperialismo yanqui, por si acaso, yanqui, ¿eh? O sea, no dice lucha contra el imperialismo como después se quiso acomodar. Otra de los principios y luchas y las banderas del APRA es la internacionalización del canal de Panamá, que era un canal que ya había sido construido y que estaba siendo explotado para los intereses norteamericanos. Lucha por la nacionalización de tierras e industrias. Entonces, todas las reivindicaciones del partido aprista justamente nacen para reivindicar el interés de las clases populares. Podríamos decir un partido de izquierda. Totalmente de izquierda. Inclusive sus primeros actos políticos fue enfrentarse al gobierno ya desgastado en 1924 de Augusto B. Leguía. Y su primer acto político, imagínate cuál fue. Fue justamente por una protesta que hubo en contra de la consagración como patrón de nuestro país, Sagrado Corazón de Jesús. del Sagrado Corazón de Jesús. Claro. O sea, encima era un partido anticlerical. Anticlerical, claro. Eso fue su primer acto político. Y luego, como tuvo el arraigue porque... O sea, ¿qué pasaba? Querían imponer al Sagrado Corazón de Jesús como el patrón del Perú, en el sentido que, pero ya oficialmente. O sea, lo que yo conozco, lo que he leído, es de que en todos los actos públicos, ¿no?, del Estado, públicos, tenían que hacerse una reverencia, como digamos cantar el himno nacional. Algo así quería imponer la convicción religiosa de Augusto B. Leguía, ¿no? En la consagración. O sea, no era el Estado laico, sino el Estado católico. El Estado católico, religioso, 100%. Y los jóvenes, pues siempre rebeldes, se opusieron a esa, digamos, a ese acto, ¿no? Político, religioso, digamos así, ¿no? Bueno, entonces... La base de datos de virus ha sido actualizada. Raúl llega ante las masas, se vuelve un partido de masas, las masas obligan a Víctor Raúl a que se presente como candidato a la presidencia, después del golpe de Estado de Sánchez Cerro que defenestró a Leguía. Entonces, en esas elecciones los candidatos principales fueron Víctor Raúl y Luis Sánchez Cerro. Pero Luis Sánchez Cerro era militar. Él da el golpe de Estado, pero después de un año él quiso formalizar su gobierno. Claro. Por eso o sea, Sánchez Cerro convoca a Leguía. Convoca a Leguía y convoca elecciones democráticas. Y en esas elecciones participa como candidato y casi seguro ganador Víctor Raúl Haya de la Torre. Pero lamentablemente Víctor Raúl Haya de la Torre pierde las elecciones. Entonces las masas... ¿Lo eligen a Sánchez Cerro? Lo eligen a Sánchez Cerro, pero hay la sospecha de que había habido fraude. Entonces se levanta el pueblo, ¿no?, y lo lleva a Víctor Raúl en hombros para que tome el Palacio de Gobierno. Y ahí es uno de los actos, digamos, en la que se demuestra que a las finales, como han dicho muchos antiguos personajes, de que Víctor Raúl a las finales nunca quiso ser presidente,
porque ahí tuvo la oportunidad de que el mismo pueblo lo llevó a Palacio, y las arengas eran Víctor Raúl en hombros, Víctor Raúl a Palacio, Víctor Raúl a Palacio, y él pues a las finales respetando, según pues, fue su argumento de la democracia, entonces él dijo de que debería haber otra oportunidad. Ya. Pero las huestes apristas, descontentas, empiezan una etapa de rebeldía. Claro, ¿no? o sea, ahí es donde entra el problema del rechazo del gobierno, ¿no? Al gobierno y más que todo al rechazo, pero ya efectivo, porque entra en una etapa prácticamente de terrorismo político, Claro. porque ellos asesinan justamente a Sánchez Cerro. Eso en la historia está dicho, ¿no? De que a Sánchez Cerro fue asesinado en una revista que hizo a las tropas del ejército peruano que estaban preparándose para ir a luchar contra la invasión colombiana en el trapecio amazónico. Claro, en Leticia. En Leticia. Entonces, justamente a raíz del asesinato de Sánchez Cerro, efectuado por un aprista, entonces todo ese movimiento para reivindicar nuestras tierras que estaban siendo invadidas por los colombianos, entonces ya se desarmó toda esa campaña militar, ¿no? Yeah. Y los colombianos terminaron apoderándose del trapecio amazónico, claro. un territorio tan rico ahora en petróleo, en oro, que está de moda. Pero esta etapa revolucionaria toma también como principios el discurso ideológico también y anarquista de Manuel González Prada. Manuel González Prada tenía un discurso que encendía las masas. Claro. De él pues son sus famosas frases, ¿no? El Perú es un ente enfermo que donde pones el dedo brota la pus, ¿no? Los por jóvenes motivo al de que poder. también había mucha corrupción. Los viejos a la Él tumba, habla, los jóvenes al poder, ¿no? Todo ese discurso revolucionario, pero también anarquista, es como el tomado. discurso del Politinela, ¿no? Ahí Del teatro. fue donde él, pues, creo que habla respecto a uno de sus libros. Pues, González Prada escribe 2 libros, ¿no? Páginas libres y horas de lucha. Claro, 100 horas y de en lucha. eso expone sus ideas que hasta ahora están en las Claro. librerías a la venta y que lamentablemente no lee la gente, no se hace leer. Para que se den cuenta que todo lo que sucede ahora siempre ha sucedido. Claro. Entonces, y llegar a la conclusión de que el Perú necesita una limpieza total, ¿no? O sea, porque para erradicar toda esta corrupción que viene desde los inicios de la República. Pero el APRA se forma como un partido, como conversaba en entrevistas que siempre hemos tenido con el señor Ciro Fernández, los partidos de los manuales e intelectuales, de los trabajadores manuales, porque habían los sindicatos de los textiles, los sindicatos gráficos, los sindicatos de los panaderos, porque la revolución de Arequipa se inicia con la panadería Estrella del Sur, ¿no? Por supuesto, por eso te digo, nace como un partido que abandera la lucha contra la explotación exagerada de los gamonales, que estaban representados en la costa, pues acá. Claro, en las haciendas azucareras. Que él les llamó los varones del azúcar. Claro. Esa fue la terminología que les dio. Esa lucha, por eso es que en esas haciendas, pues la masa aprista conforma el famoso sólido norte, que después con los años se torció, digamos, ¿no? Y que ahora ya es el sólido norte. Bueno, entonces toda esa lucha hace de que el APRA, en su desesperación por llegar al poder, y siguiendo esta política del APRA terrorista, y que eso le valió la persecución. Claro, fueron perseguidos, porque antes era como decir, como salir a la calle. Yo recuerdo algunas personas antiguas nos conversaban, tengo un tío que incluso estuvo preso por salir a hablar, vive el APRA, ¿no? Salías en la calle y te encarcelaban, ¿no? Pero no tanto se les perseguía para meterlos presos porque decían vive el APRA, sino porque el APRA se reivindicaba los asesinatos de varios personajes. Mataron a los esposos Araña, que eran los dueños de la prensa. Claro. Claro, los Graña y Montero son los descendientes. Claro. Asesinaron a los esposos Miro Quesada. O sea, no asesinaron solamente al director del periódico, sino al esposo. Porque, bueno... O sea, con lo que se dice, el APRA era un partido proscrito. Proscrito... En el sentido de un paralelo, como decir ahora, Sendero Luminoso, o el Movadef, que si quiere, ¿no? Algo así. Era un partido subversivo, odiado por la plutocracia. Claro, porque temida también.
porque Hemos le visto temían. hemos visto fotos en la biblioteca de Lima donde a los apristas los ponían con su placa y ahí le ponían sus todos los así como cuando presentó Fujimori a los terroristas. Lógico. Villanueva, por ejemplo, estuvo 20 años por lo menos preso, y la mayoría de priistas, Geisen, toda esa gente. Pero después viene la etapa ya estrictamente revolucionaria cuando el APRA toma el cuartel militar de Trujillo. Claro, cuando Pero- matan a los marinos, ¿no? A los 20. No, eso fue después, eso fue Ya. ya antes de Odría, en la época de Odría. Yo te estoy hablando cuando toman el cuartel de Trujillo. Ya. El cuartel donde el comandante en jefe de ese cuartel era el padre de Francisco Morales Bermúdez, era un coronel Morales Que llegó a ser Bermúdez. presidente. No, el presidente fue el papá. Morales Bermúdez fue presidente antes de la guerra con Chile, más o menos por esa época. Claro. Bueno, los Morales Ya. Bermúdez son una familia militar, ¿no? Ya. El Morales Bermúdez, el primer Morales Bermúdez ese sí fue presidente del Perú. Claro. Es en la época de la guerra con fue, Chile, 1800. correcto, por ahí. Ya. Este era solamente un coronel, que era Ya. el jefe del cuartel de Trujillo. Ya. Y el cuartel de Trujillo fue tomado por los apristas. ¿Y dónde está, digamos, el error del APRA cuando toma ese cuartel? Que fusiló a todos los oficiales, desde los alférez hasta el coronel. Pero ahí hay algo turbio, un episodio, porque se dice de que el coronel Morales Bermúdez en realidad tenía simpatías por el APRA. Y no se explican por qué es que este señor fue fusilado también, o en qué circunstancias muere este coronel. Bueno, la cosa es que toman, y al asesinar a toda la plana de oficiales del ejército, ¿no? Entonces el ejército desde ahí le toma un odio al APRA, Ya. y todos los años después, porque eso fue en 1932, si mal no recuerdo, todos los años el ejército hacía una romería al cementerio donde estaban enterrados los oficiales que Trujillo. fueron asesinados en Trujillo. Y en cada año, en los discursos, los generales hacían un juramento que el APRA jamás llegaría al poder mientras el ejército sea la institución tutelar de la, O sea, de que la era un institución. un odio visceral. Era lógico, el ejército, lo que no lo sabe el pueblo ahora, ¿no? Y lo que pasa es que a raíz de que Morales Bermúdez, ya el nieto, que fue el que derrocó a Velasco, Ya. él es el que más bien pone los paños fríos y logra de que el ejército se reconcilie con el APRA, y a partir de ese gobierno ya los militares dejaron de hacer la romería anual que hacían para reivindicar a sus mártires, que lo llamaban, que habían sido asesinados por los apristas. Los mártires en la de Chavillín, no sé Los cómo, de mártires, Chimbo. digamos, de Trujillo. De Trujillo. Porque el cuartel estaba en Chocope, claro, los Ya. mártires de ahí. Entonces, Ya. mira, toda esa etapa revolucionaria del APRA, pero el APRA siempre ha sido un partido que ha podido sobrevivir en las circunstancias negativas. ¿Por qué? Porque cuando Manuel Prado, después de su primer gobierno, ¿no? Pacta más o menos con los apristas, probablemente ahí estuvo el famoso Frialé, que decía conversar no es pactar, pero en este caso hubo un convenio donde se le permitió al APRA, que estaba en la clandestinidad, postular, pero a través de un líder que era una persona un intelectual muy inteligente, José Luis Bustamante Rivero. Ya. Y ahí, con ese presidente y en esas elecciones, el APRA logró sacar a algunos personajes que estaban presos y los hace postular como senadores y diputados. Claro. Y ahí es donde el APRA llega al poder subrepticiamente con el Congreso, pero lamentablemente las reformas que impone a través de José Luis Bustamante Rivero hace de que la plutocracia, que siempre había sido su enemiga, le haga saboteen el gobierno de Bustamante Rivero, y ahí fueron las primeras olas, fue la primera gran crisis. Los abuelos, que ya inclusive ya han fallecido, contaban de que por primera vez en el Perú se veían las colas, los presos que subían. O sea, las Fue colas un caos. no vienen a partir No, de no, eso tiene un antecedente Ya. con José Luis Bustamante Rivero, que fue en 1948, entre 48 y 50, y eso fue el caso de cultivo para que Manuel Odría, el general, diera el golpe de Estado y lo trae derroca a Luis Bustamante Rivero, y los apristas de nuevo entran a la clandestinidad, y eso empieza desde 1950, y esa es otra historia.